En esta serie de 3 videos estamos entrando en la eclesiología o estudio teológico de la Iglesia del Santo Cardenal John Henry Newman. En el primer video vimos la esencia de lo que Newman creía sobre la Iglesia a lo largo de su vida. Miramos las imágenes bíblicas que él usó, el cuerpo de Cristo, la de una planta o un árbol, también la de piedras vivas. Y Newman nos advirtió que no es bíblico y es hasta peligroso separar el aspecto visible del aspecto invisible de la Iglesia como si fueran 2 iglesias separadas, una verdadera y la otra falsa. No, la Iglesia es una realidad invisible, visible y humano divino. Es un canal de gracias sobrenaturales y el medio de encontrar a Jesús en el Espíritu Santo. En este video miraremos lo que cambió en el pensamiento y fe de Newman acerca de la Iglesia. Para entenderlo, vamos a ver las actitudes que marcaban el proceso de su conversión a la Iglesia Católica. Primero nos ayudará a clarificar que para Newman como anglicano, el concepto de la Iglesia Católica era más amplio de lo que nosotros entendemos por la Iglesia Católica Romana y las otras iglesias que están en comunión con el Papa. Por eso muchas veces en sus escritos y sermones, Newman en su periodo anglicano se refiere a la Iglesia Católica y puede confundir. La palabra católica es griega y quiere decir universal. Y para el Newman anglicano, la Iglesia Católica era la gran iglesia cristiana más allá de sus distintas denominaciones. Incluía otras iglesias que se habían separado de la Iglesia de Roma. Podemos ver cómo Newman entendía la Iglesia Universal si volvemos a uno de los sermones que seguimos en el video pasado, la comunión de los santos. Dice Newman en ese sermón: el ministerio y los sacramentos se nos presentan como claves y fórmulas mediante las que nos ponemos en la presencia de la gran compañía de los santos. Son tanto como eso, pero no más. No se pueden identificar con aquella compañía, son como sus confines, como los pórticos de la piscina de Bethzata, entradas a lo que es único e indivisible. El bautismo no nos introduce en una mera sociedad visible que varía con el país en el que es administrado, romana aquí, griega allá, inglesa acullá. A través del pórtico, inglés, griego o romano, nos introduce en esa compañía invisible de almas escogidas que es independiente del tiempo y el espacio y que está limpia de las imperfecciones o errores del pórtico visible que le da entrada. Identifica entonces las denominaciones cristianas con sus ministerios, sus sacramentos, como las manifestaciones visibles que permiten acceso a la parte de la Iglesia que es más importante y que está más allá, la parte invisible, más central y pura. La imagen que Newman nos da para la Iglesia aquí es la gran compañía de los santos, que está como adentro del edificio con sus distintos pórticos particulares. Para Newman, por más distintos que sean los pórticos, abren la misma realidad invisible y sobrenatural. Este pensamiento que pone en lugar secundario a cuál denominación uno pertenece podría ser una razón por la que Newman no se convirtió a la Iglesia Católica Romana más temprano en su vida o no se empezó a inquietar antes. Porque no era una cuestión para él de estar en la Iglesia verdadera o no, si la Iglesia romana, la griega, la inglesa, en un nivel estaban conectadas en su origen y llevaban a lo mismo. Pero la razón más explícita que Newman mismo da por tardar en acercarse a la Iglesia romana es la presencia de lo que veía como sus imperfecciones y errores que citó. Por ejemplo, también en el sermón La Comunión de los Santos, Newman identifica un error en la doctrina de los católicos romanos, la oración a los santos individuales. Dice que entender la Iglesia invisible como un cuerpo y una comunión es un modo de evitar la invocación de sus miembros por separado,
que desgraciadamente es tan común en otros países cristianos, dice él. Y se entiende la referencia de los muchos países católicos con su culto y devoción a los santos. Y da 3 razones que esta doctrina está mal. Primero, porque no fue algo que hacía la iglesia primitiva, la iglesia antigua. Es una costumbre, dice él, del mundo pagano que entró después en la iglesia. Segunda razón, porque orar es solo a Dios. Y si uno empieza invocando a los santos, puede terminar orando a los santos y eso sería idolatría. Y la tercera razón, porque la eficacia de la iglesia como canal de gracias solamente funciona a nivel colectivo y no de modo individual. Él dice, San Pablo no dice que seamos llevados a este santo o a aquel santo, sino a todos juntos, a los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección. Uno por uno tienen que someterse al día del juicio, pero como cuerpo son la ciudad de Dios, la esposa inmaculada del Cordero. Y aunque Newman a veces también denunciaba las posiciones de la Iglesia romana también sobre la Virgen María, el purgatorio, las objeciones doctrinales no formaron gran parte de su obstáculo a la Iglesia romana. De hecho, progresivamente recibió más críticas y censuras de las autoridades anglicanas por sus perspectivas tan cercanas a las que ellos llamaban las romanistas. Y estas críticas empezaron en la vida de Newman cuando aún no tenía intención de hacerse católico. Entonces, más que objeciones doctrinales, Newman realmente tenía objeciones contra la falta de santidad de la Iglesia romana. Por eso él mismo cuenta. Tras el verano de 1839, empecé a sentir una resistencia creciente a hablar contra Roma o sus doctrinas oficiales. Era muy refractario a criticar doctrinas que muy posiblemente serían verdaderas, aunque entonces no tenía motivo alguno para pensar que lo fueran, así como a criticar a la Iglesia que las había custodiado. Comencé a desear la unión entre la Iglesia anglicana y Roma, cuando y como Dios quisiera, e hice cuanto pude para ofrecer oraciones por ese fin. El terreno que me parecía más apto para criticar a Roma era el moral. Estaba seguro de acertar si apuntaba a su comportamiento en política y en lo social. En lugar de hablar de errores doctrinales, dada mi situación, empecé a insistir en la conducta política, la actitud polémica y los métodos y manifestaciones sociales de Roma. Es interesante notar los ingredientes del cambio que se iba preparando en Newman. Primero dice que empezó a sentir una resistencia a hablar mal de Roma o sus enseñanzas formales. Y luego muestra su apertura a las doctrinas con las cuales no está de acuerdo, porque dice que muy posiblemente serían verdaderas, aunque entonces no tenía motivo alguno para pensar que lo fueran. Y por último, indica un deseo de comunión entre su iglesia y la iglesia de Roma. Ya que él mismo tenía tan fuertemente como fundamento teológico el antirromanismo, es una muestra que el Espíritu Santo está obrando algo en su mente y su corazón. Porque el Espíritu Santo siempre nos anima hacia la unión y contra la división. A la vez que se ablandaba la resistencia de Newman contra la Iglesia Católica Romana, se aumentaba también su desconfianza hacia la Iglesia Anglicana. En su propio recuento del desarrollo de sus opiniones religiosas, que están todos en un libro que se llama Apología Pro Vita Sua, un tipo de autobiografía, Newman relata lo que él llama los tres golpes que me rompieron con respecto a su fe en la Iglesia Anglicana. Pasaron estos 3 golpes todos entre julio y noviembre de 1841. El primer golpe vino mientras Newman traducía escritos de San Atanasio. Y fue una tarea que a él no le parecía para nada controversial.
Pero se dio cuenta, viendo la historia de la herejía de los arrianos, que los grupos involucrados tenían sus paralelos en el siglo actual. Y él dice: vi con toda claridad que en la historia del arrianismo, los arrianos puros eran los protestantes, los semi-arrianos eran los anglicanos, y Roma estaba ahora donde había estado entonces. La verdad no estaba en el centro, en la vía media, sino a un lado, en lo que llamaban el partido extremo. El segundo golpe fue que los obispos anglicanos empezaron a condenarlo, uno tras otro, dice. Y Newman lo ve como una afrenta a la verdad que él está intentando transmitir. Y el tercer golpe fue un tema político de apoyo de las autoridades anglicanas a grupos protestantes y heréticos en Medio Oriente. Y eso pasaba a la vez que ellos mismos condenaban a Newman por lo que llamaban su acercamiento a la Iglesia Católica. Entonces Newman encuentra acá una falta de coherencia. Dice, esta Iglesia anglicana no solamente prohibía cualquier simpatía o convergencia con la Iglesia de Roma, sino que buscaba activamente una intercomunión con la Prusia protestante y la herejía de los orientales. Y este hecho, dice Newman, que destruyó finalmente mi fe en la Iglesia anglicana. La vez pasada nos enfocamos en todo lo que no cambió de las ideas de Newman sobre la Iglesia. Y en este video hemos visto la transformación progresiva de algunas de sus actitudes hacia la Iglesia Católica Romana. Justamente el concepto del desarrollo es una de las claves del pensamiento de Newman. Él decía que para ser fiel a la verdad, que siempre permanece igual, uno tiene que ir buscando cambiar en el sentido de profundizar, entender mejor, abrirse a más. Y cuando Newman descubre que así había hecho la Iglesia de Roma a través de los siglos, puede superar una objeción personal importante. Newman necesitaba identificar en la Iglesia que iba a dar su obediencia la misma fe de los primeros cristianos, los teólogos que llamamos los padres de la Iglesia. Y es el principio de desarrollo que le permite ver que, de hecho, la Iglesia Católica Romana es la Iglesia de los padres. Ese principio explica las doctrinas de los católicos que parecen ser nuevas, pero que son sencillamente el avance del entendimiento de las creencias que siempre estaban. Esta idea la describe y profundiza en una de sus obras maestras que se llama Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Como dijimos en el video pasado, adherir a la Iglesia es un paso de fe. Newman resume bien la esencia de los obstáculos a su conversión y cómo los pudo superar en esta cita del prefacio a la tercera edición de su Vía Media. Este mundo viviente al que pertenecemos, cuán contradictorio es cuando intentamos medir y dominar su significado y alcance, y cuán llena de incongruencias, es decir, de misterios, en sus más elevados y finos modelos, está el alma del hombre vista en su conjunto de opiniones, gustos, hábitos, poderes, objetivos y acciones. No debemos extrañarnos, pues, de que también la Santa Iglesia, creación sobrenatural de Dios, sea un ejemplo de la misma ley, presentándonos como característica general una admirable coherencia y unidad en las palabras y en los hechos, pero atravesada y desacreditada de vez en cuando por aparentes anomalías que necesitan y reclaman de nuestras manos un ejercicio de fe. En el último video veremos qué relevancia tiene todo esto para nuestras vidas, cómo es que lo que creemos de la Iglesia nos puede ayudar en la fe. Les dejo algunas preguntas para reflexionar y compartir. Primera pregunta, ¿tenés o tuviste alguna objeción o dificultad para creer que la Iglesia Católica Romana es la única Iglesia verdadera de Cristo? ¿Cómo la enfrentás o la enfrentaste? Y segunda pregunta, si ves ejemplos contemporáneos del uso de la táctica que adoptó Newman antes de convertirse, que fue atacar a la Iglesia Católica por su conducta,
y su performance moral en vez de hablar de sus doctrinas. ¿Cómo pensás que sería un buen modo de responder frente a esa táctica? Buena compartida.